Para impartir la conferencia del día de hoy, nos hace favor de impartirla la licenciada Marcela Prendes Herrera. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en logoterapia. Tiene una certificación como coach de vida. Es docente en diversas instituciones, conferencista, tallerista, además de dar consulta privada. Y pues orgullosamente docente del Instituto Mexicano de Tanatología. Yo le cedo el micrófono y pantalla a la licenciada Marcela Prendes Herrera y a su vez le agradezco su tiempo para impartir esta conferencia titulada El reencuentro del padre ausente. Disfruten de su conferencia. Buena tarde. Gracias. Buenas tardes a todos. Qué gusto tenerlos. Y bueno, con mucho gusto preparé esta conferencia, esta plática. Ojalá les guste y puedan sacar el mayor provecho, así como yo lo saqué mientras la estaba creando. Bueno, pues el reencuentro del padre ausente. Ahora que se acerca la fecha de festejar a los papás, creo que va a ser importante escuchar esto. Vamos a ir por títulos. El padre solo es uno. Así vamos a empezar esta plática. Ser padre nos da la posibilidad de trascender en el hijo o en la hija. En este caso, ser padre hombre da la posibilidad de trascender en el hijo o en la hija. Y al hacer consciente la paternidad, el hombre descubre el sentido de su vida. O sea, no es cualquier cosa. Saber de manera consciente que voy a ser padre. Al descubrir el sentido de vida, bueno, pues se descubre gran parte de mi ser, de mi trascendencia. El hijo tiene como padre a este padre que le tocó. Y este padre es único para el hijo. Y no es lo mismo a la inversa. El hijo no puede tener varios padres. El padre puede tener una hija, un hijo, 2, 3, 4. Y para ese hijo, ese padre va a ser único. Pero si no hay ese padre, el hijo no puede tener otros padres. No puede fungir el tío, el abuelo, la nueva pareja de la mamá. No pueden tener ese rol de papá. Porque el padre solamente es el que formó parte para que yo naciera. Paternidad y filiación son relaciones permanentes, duran por toda la vida, sobreviven a la muerte, la relación entre padre y el hijo. Ambas son eternas, las relaciones. El padre, y al referirme ahorita al padre también me refiero a la madre, pero bueno, vamos a hablar en esta conferencia del hombre, papá. El padre, con la hija y con el hijo, conforman una unidad existencial. Esta relación es la primera y liderea la identidad personal. Es la fuente a la que inevitablemente vamos a volver cuando nos preguntamos ¿quién soy? La respuesta la va a dar esta relación que tengo con mi padre o mi madre. El padre y la madre siempre van a estar presentes en el origen del hijo o de la hija. Y este acto también permanece en el tiempo. Los padres siempre acompañan a los hijos, sin importar si están presentes o ausentes, siempre estarán en los corazones de los hijos. Los padres, hombre y mujer, siempre vivirán en el corazón del hijo, aunque estén ausentes o presentes. Una unión entre padre y madre tiene algunas notas que la distinguen como una unión verdadera. Vamos a tomarlo lo coloquial. La unión entre el padre y la madre es una unión verdadera, ¿no? Y tiene algunos puntos que la distinguen de otras relaciones. Podría ser la unidad, podría ser la exclusividad, podría ser la fidelidad, entre otras muchas. Esas son características que tiene una pareja entre un hombre y una mujer. Cuando esta unión se fractura, entonces repercute en la identidad del hijo o de la hija. Se golpea duramente. Esta nueva realidad deja huellas difíciles de superar,
y en ocasiones provoca graves trastornos de personalidad. Entonces, todo lo que lleva una ruptura de una pareja y todo lo que repercute en el hijo, en la madre y en el padre. No es exagerado decir que son graves trastornos los que provocan una ruptura, porque vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es la identidad, que se forma desde chiquitos. Entonces, no hay edad tampoco para que los padres se separen, para que los hijos sufran esta ruptura. No hay edad. Pueden ser chiquitos y afecta de la misma manera que si los padres se separan a los 40, 50 años de los hijos. Siempre va a causar graves trastornos, ¿no? Confusión. Parece ser que, y además de que lo que crea en el hijo, pues el hogar, ¿no? El vínculo, la casa en donde se está viviendo esa ruptura, pues también sufre grandes, pues deterioros, traumas, el carácter de la mamá cambia, el ambiente de la familia cambia, se puede volver más hostil, se puede volver más agresivo, muchas veces también da calma, ¿no? Después como que de una tormenta, a lo mejor donde se sufrió violencia, pues viene una calma, pero es una calma que tiene que ir recuperándose poco a poco, ¿no? Son crisis, son movimientos que se dan en la familia. Entonces, bueno, realmente tiene repercusiones cuando hay una ruptura en la familia, ¿no? Desde los padres. Parece ser que se altera tanto la realidad original que el sentido del padre se pierde. Si al principio de la conferencia estábamos platicando de que el ser padre es una posibilidad de trascender y de encontrar el sentido de vida, cuando el padre deja de serlo, pues pierde este sentido de ser padre. Y entre más dude el padre de su paternidad, mayor será la desconfianza del hijo. O sea, esto no nada más es una crisis del padre, sino repercute en el hijo, porque el hijo lo ve, lo lee, lo siente. Surgen dudas que carcomen la identidad del hijo y de la hija. Empiezan a surgir sentimientos de culpa. Yo en terapia lo he visto, cuando me llegan niños o jóvenes con situación en casa de separación o de divorcio, traen culpa porque piensan que por ellos se separaron los papás. Y no es fácil quitarla. Traen sentimientos también de soledad, ¿no? Porque entonces pues tienen que escoger a uno, o al papá o a la mamá, y tienen que tomar partido, o se cambian de casa, o tienen que dejar la estabilidad que tenían. Vienen cambios fuertes, ¿no? E incluso aunque se queden en la misma casa, los cambios son grandes, repercuten, por ejemplo, en la escuela los niños o adolescentes o adultos empiezan a cambiar su rendimiento escolar o laboral, sus relaciones personales también. Y como les digo, no hay una mejor edad para que los padres se separen. Sin esta verdad, sin este sentido de vida y sin esta verdad en los padres, no puede haber identidad verdadera, ni en el hijo ni en la hija. La identidad empieza a faltar también. ¿Y qué es identidad? Pues la identidad es lo que me distingue de los demás, ¿no? Es mi individualidad. Mi identidad yo la empiezo a formar desde casa. Y son importantes tanto el rol de papá como el rol de madre. Ninguno menos que el otro y ninguno más que el otro. Los dos, ambos, son los que crean la identidad en el hijo. Y una parte bien importante en la identidad de los hijos son los valores. En un principio, los valores, esos valores que nos siguen durante toda la vida y que de alguna manera nos van orientando, nos marcan, nos rigen. Estos valores se forman como respuesta de las necesidades de las personas primero, ¿no? De los niños, ¿no? Necesidad de ser amados, necesidad de pertenecer, necesidad de sentirse seguros. A partir de estas necesidades, conforme van siendo satisfechas, empiezan a surgir los valores. Los valores es lo más valioso que tiene el niño. Si para el niño lo más valioso es que mamá cocine, ¿no? Bueno, pues la cooperación, ¿no? Podría ser el valor. Si lo más valioso para el niño es cuando llega el papá y lo carga y juega con él, bueno, pues el compañerismo. Desde ahí empiezan a surgir los valores.
Y estos valores se generan también por las expectativas de los padres, por la influencia cultural, cuando los niños entran a la escuela también, por las influencias sociales, por las amistades. Así es como se empiezan a desarrollar estos valores. Y estos valores desde pequeños son los valores esenciales. No son los valores que vamos a tener toda la vida, porque durante toda la vida tenemos que ir revisando mi escala de valores. Pero sí, los valores y los principios me rigen y son importantes. Por esto los valores deben de ser cuestionados y revisados durante todo el proceso de maduración de la persona. Hay diferencias entre los valores de una persona madura y los valores de una persona inmadura. Por ejemplo, algunas características de los valores de una persona inmadura, de un niño, por ejemplo, pues estos valores son introyectados, ¿no? No pregunto cómo, pero si mi mamá o mi papá me dijeron que debo de respetar a los adultos, pues tengo que respetar a los adultos y no hay vuelta de hoja. No me cuestionan y no los pongo en duda y además los cumplo. Si mis padres, los padres a los niños chiquitos les dices, si ves que un niño está llorando, te acercas y le preguntas y tienes que ser buen compañero. Pues eso es lo que se hace, ¿no? Esos son los valores introyectados. Sin preguntas, yo los hago míos y de la misma manera los actúo. Muchas veces esos valores de gente que está apenas en proceso de maduración, o sea, estos valores inmaduros, son basados en lo correcto, lo que debe de ser. Y lo que debe de ser muchas veces es irreal. Es percepción personal. Sin embargo, los valores inmaduros se basan en lo correcto e ignoran los sentimientos. Aunque yo no quiera, se tienen que hacer, porque así me enseñaron en casa. Así es como se van transmitiendo los valores. Y conforme las personas van creciendo y van madurando, pues también van madurando los valores. Y entonces una de las características de estos valores de personas maduras, pues son valores flexibles, ¿no? Si no me resulta un valor, puedo abrir mi carpeta de valores y ver cuál es el que sí me está resultando en la universidad, en el trabajo, con mi novia o con mi novio, con la familia de mis amigos, con mis vecinos, en el trabajo, etcétera. Ver cuáles son los valores que me están sirviendo en ese momento. Son flexibles, son realistas, no parten del deber ser, sino parten desde adentro, del querer. Son propios, nadie me obliga a tenerlos, nadie los está juzgando o nadie los está evaluando, sino son valores y principios que me mueven y toman en cuenta las necesidades y los sentimientos, principalmente míos y después del resto de las personas con quien yo estoy. Y estos valores que empiezan a ser similares entre otros individuos son los que se hacen finalmente los valores universales. Y de esos valores universales es donde salen también los sentidos. Yo les decía, tener un hijo y la paternidad da un sentido de vida. Eso es un valor. La verdad en el padre surge de la clara aceptación de sí mismo. Estábamos hablando de que si no hay verdad en los padres, no puede haber una identidad verdadera en los hijos. Entonces, ¿de dónde surge esa verdad en el padre? Surge de la clara aceptación de sí mismo, de descubrir el sentido de su paternidad y de comprender la misión que tiene que cumplir ante el hijo, ¿no? Al reconocer su paternidad hay una misión de vida que tiene que cumplir. Esta misión de vida está como enmarcada por los valores y principios. Si el padre conoce su misión, la tiene clara, la especifica, la escribe, la marca, si el padre conoce su misión, su única misión, lo que lo hace peculiar esta misión que él tiene y específica, entonces es cuando acepta la responsabilidad de la paternidad. Eso sí diferencia a los padres, de los padres hombres masculinos y de las madres. ¿Sí? Las mamás, ahora sí que queremos a los hijos 9 meses antes, desde que los concebimos. Los padres conocen a los hijos 9 meses después de que ya son personas, de que son seres, 9 meses después. Y entonces al conocerlos empieza la relación y empieza este compromiso de la paternidad. Pero si el padre se aparta de esta verdad
de este sentido, de esta misión que tiene que cumplir, porque así él lo quiere. Cuando un padre se entera que tiene un hijo es porque ve luego la posibilidad de esa trascendencia. Entonces no se cuestiona. De alguna manera hay algo, hay un movimiento interno en él, ¿no? Y siempre lo primero que se ve es esta posibilidad de la paternidad y de trascender. Si el padre se aparta de esta verdad, cambia su rumbo, decide no tomar parte de esa paternidad, automáticamente pierde el sentido, este sentido que le da el hijo, y se orienta al incumplimiento de su misión. Aparece una crisis de identidad en el padre, ¿no? Eso que venía él planeando, eso que toca vivir en la actualidad, eso que de alguna manera él lo decidió y lo vio como posible. Cuando eso cambia, cuando eso desaparece, entonces también aparece una crisis de identidad en el hombre. Aparecen actitudes que confunden a los hijos. Los hijos ven, perciben lo que está pasando y lo cachan, ¿no? Entonces aparecen estas actitudes que confunden a los hijos y a las hijas, y también ellos perciben comportamientos falsos o incoherentes, ¿no? Es toda esa crisis que provoca en la familia una ruptura. Pues los hijos empiezan a alejar, los hijos y el padre se empieza a alejar de la verdad, y esto también acarrea trágicas consecuencias. En algunos más y en algunos menos. Pero es inevitable que una ruptura en la familia, en una ruptura de pareja, sí acarrea consecuencias. Consecuencias que a lo largo de la vida de las personas, de alguna manera se van reflejando. Los hijos crecen entre el resentimiento, la infelicidad, y el padre también. El padre cumple, como el padre no cumple con el cometido de colmarlos de la felicidad que merecen, ¿no? Entonces también empieza a haber esta crisis. Y para los hijos, fíjense, para los hijos no estuvo el padre, que es parte de su biografía. Entonces, en eso consiste la importancia de una ruptura. El agradecimiento del padre. La bondad del padre empieza cuando acepta que el hijo es el mayor don que puede recibir. ¿Cuántas veces no hemos escuchado cuando un padre se entera que va a ser papá? Bueno, ¿qué es lo mejor que le puede pasar? ¿No? Se expresa, lo siente, irradia, empiezas también a hacer planes. Está realmente agradecido por esa bondad que la vida le dio, por ese don que va a recibir. Pero la donación libre es la que da satisfacción, plenitud del amor y la total felicidad. Hay una doble bondad de que el hombre sea padre, y es que, en primer lugar, la paternidad contribuye a afianzar su propia identidad personal. Al ser padre, se abre esta posibilidad y se aumenta todo esto que se siente, pasa a ser parte de la nueva identidad de la persona. Es diferente un hombre. De hecho, cuando estamos conociendo a un hombre, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, ¿no? Yo como trabajo en recursos humanos, una de las preguntas importantes es, ¿estás casado? Porque muchas veces eso no se pone en el currículum, pero en una entrevista de trabajo se puede preguntar. Como dato, ¿estás casado? Sí, no. ¿Tienes hijos? Sí, no. Y hay hasta estadísticas, ¿no? Hay estudios económicos hechos en donde dice que un hombre que tiene hijos, que es padre, suele ser más responsable en el trabajo. Un hombre divorciado también suele ser más comprometido, ¿no? En el trabajo. En fin, hay una serie de estudios, ¿no? Que puede haber también desacuerdos. Es simplemente una consultora que dio esos resultados y esos datos que de alguna manera sirven. Lo que sí es que es un dato importante. ¿Tienes hijos? ¿No? ¿Cuántos hijos tienes? Y de alguna manera, oye, ¿y en qué estudian? ¿En qué van tus hijos? ¿No? Son datos importantes porque eso identifica a la persona.
Y la segunda, bueno, les había dicho que hay dos bondades, hay una doble bondad que tiene el hombre cuando es padre. Una es la paternidad, que contribuye a afianzar su propia identidad personal, y la segunda es el camino del encuentro con el sentido y el logro de la plenitud existencial, ¿no? Todas estas bondades trae al padre cuando se entera que va a ser hijo y a lo largo de toda su paternidad. Pero cuando este sentimiento y este sentido se desvanecen y se empieza a ver la paternidad solo como un sacrificio, como un cansancio, como un aburrimiento, como un desánimo, como una obligación, se pierde la alegría que nos brinda el don. La ausencia física no es el único motivo de que el padre no esté. A veces, aunque esté presente, pero esta es una crisis de identidad. Aunque esté presente, el padre presenta una crisis de identidad. Y está ausente. Y a veces esta ausencia conduce también a severas patologías. No nada más la ausencia física genera grandes afectaciones en la persona del hijo, sino también la ausencia, aunque esté presente físicamente, pero no está. ¿Y por qué puede pasar eso? ¿Por qué el papá está pero no está? Pues muchas veces es por trabajo, ¿no? Tu trabajo lo absorbe tantas horas que se va muy temprano, regresa muy tarde, ya cuando los hijos ya están dormidos, no convive con ellos. A lo mejor los fines de semana también trabaja, viaja. Puede ser por el mismo trabajo también. Por el deseo del papá de cumplir y de ser un buen proveedor, puede perder este sentido, el otro sentido que también es muy importante, que es el ser padre. Crisis económicas. Hemos visto que las crisis económicas realmente quitan el sentido de vida. Como no estoy trabajando, como no estoy empleado, como no tengo ninguna ocupación, entonces me siento inútil, me siento mal y hay una crisis existencial. La edad, muchas veces también la edad del papá puede afectar a esta relación con los hijos. A lo mejor es un papá que ya fue padre grande. La pareja, problemas con la pareja también, ¿no? A lo mejor no es con los hijos, el padre sigue fiel a su paternidad, pero los problemas con la pareja también pueden generar esta ruptura. La figura paterna. La figura paterna es determinante. Sin padre no hay familia. Se tiene que volver a reestructurar ese vínculo. Pero la familia original, sin papá o sin mamá, deja de ser una familia. Lleva tiempo recuperar el vínculo y volver a darle estructura. Tanto la madre como el padre son necesarios. Ninguno es más que el otro. Ninguno es sustituible ni canjeable por otro. Son tan valiosos uno como el otro. Desde el punto de vista astrológico, por ejemplo, uno de tantos que vamos a ver ahora, desde el punto de vista de la astrología, el padre es el sol, ¿no? Como que en los cuentos mitológicos, el padre siempre se representa como el sol. En los arquetipos, siempre va a ser el héroe. En la mitología es Zeus, ¿no? Entonces, esta es como que la figura paterna de la que estamos hablando. El padre es nuestra conexión inmediata. Fíjense, esto es bien importante. Es algo que la figura paterna tiene y no siempre sabemos. El padre es nuestra conexión más inmediata con el mundo real. Lo material. Es lo que nos conecta con lo material. Lo práctico, lo que podemos tocar. Papá también muchas veces lo definimos como acción, determinación, voluntad, poder, reconocimiento. Todo esto son características que se le atribuyen a la figura paterna. Acuérdense que son generalidades, así como los valores empezaron a ser los valores similares entre muchas personas empezaron a ser valores universales y sentidos de vida. De la misma manera, la imagen que tenemos del padre, la figura paterna que tenemos,
pues de alguna manera tiene estas generalidades, ¿no? Y son como referentes también para el padre. El padre ve, bueno, qué es lo que tiene que hacer el padre, además de que lo siente, pues entonces ser esto, ser un referente para el mundo real del hijo, ¿no? Muchas veces vemos cuando mamá y papá están educando a hijos pequeños, bueno, pues no es que se contradigan, pero la mamá ve desde un lado, ¿no? Mucho más de sentimientos y el padre pues ve otro lado desde la practicidad. Uh-huh. Yo me acuerdo que una vez que llevábamos a mi hijo a la escuela, tenía como 5 o 6 años, y nos decía, ¿no? Que había un amiguito que lo estaba molestando. Pues entonces su papá volteó y le dijo, si te están pegando, tú pega. Y yo por otro lado volteé y le dije, Emilio, si te están pegando, tú no pegues, mejor acúsalo, ¿no? Como que siempre estamos viendo esta parte de las mujeres y esta parte de los hombres. Entonces, somos diferentes. También no dudo que haya mamás que tengan esa parte masculina, pero bueno, en general lo que quiero hacer notar es que somos diferentes, las madres y los padres. Entonces, reconocemos el valor, ¿no? Cuando tenemos problemas para reconocer nuestro valor, en el caso de los hombres, nos cuesta empoderarnos. Uh-huh. Y de las mujeres también. Cuando nosotros como personas empezamos a notar que nuestro valor y nuestras ganas de empoderarnos no son tan fuertes, es porque eso viene del papá. El papá no lo depositó. Como les decía, él deposita lo práctico, deposita lo que podemos tocar, el mundo real, la acción, deposita la relación que yo tengo con lo material. Se puede decir que el dinero, como el papá es el proveedor, es el que trae el dinero a la casa, pues entonces yo lo veo. El papá es el que da el domingo, el papá es el que da el gasto, el papá es el que dispone de los recursos en casa. Entonces, cuando yo como persona, ¿no? Empiezo a ver que me cuesta trabajo tener un valor y empoderarme, ¿no? Cuando no puedo asumir las riendas de mi vida hacia el éxito, me cuesta trabajo, noto que me cuesta trabajo, entonces es momento de reconciliarnos con el papá. Si el papá está presente, pues nada más volteamos los ojos al papá y resolvemos. Pero cuando el papá está ausente, ¿no? Ese gran cuestionamiento, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando yo estoy notando que sí estoy flaqueando, que en el trabajo o en la escuela no estoy dando, que no me está costando trabajo empoderarme, me está costando trabajo tener una identidad de líder, me está costando trabajo convocar a mi grupo? Bueno, todas esas son características que da el papá, que dota el papá. Entonces, cuando yo empiezo a ver que en esto estoy fallando, es momento, entre comillas, de reconciliarnos con el padre. Papá es el ancestro que rige nuestra relación con la profesión. Fíjense, también esto es bien importante. De alguna manera, nosotros elegimos esta profesión por el afecto que tenemos con el papá. Y eso es algo que yo sí estudié. La tesis que yo hice de licenciatura fue la elección de carrera, qué relación tiene con el afecto. Y sí, definitivamente. Muchas veces los hijos eligen la carrera, pues, según lo que es el papá. Si el papá es abogado, pues el hijo quiere ser abogado. Si el papá es bombero, pues el hijo quiere ser bombero, ¿no? Entonces, de alguna manera, el papá es el que rige nuestra relación con la profesión. A lo largo de la vida, las cosas pueden ir cambiando. Es el que de alguna manera también rige en los estudios. Las mamás algunas mamás solemos ser más permisivas, más conciliadoras, más tolerantes, entendemos más, solemos tener ese papel, no es obligación. Pero los padres, normalmente también, son los que ven por las calificaciones. Vamos, los hijos a veces le temen más al papá que a la mamá, ¿no? La mamá hasta les dice, le voy a enseñar tus calificaciones al papá, ¿no? Y entonces el hijo se pone a temblar. Como que es más fácil ofrecérselo a la mamá que al papá. El rumbo que tomemos también lo rige el papá en cuanto a nuestras acciones, en nuestra forma de ser y de actuar en la sociedad. Uh-huh. También rige los órganos del lado derecho de nuestro cuerpo. Como les digo, vamos a ver muchas teorías, muchos estudios, ¿no? Muchas
puntos de vista, pero también hay estudios en donde dice que el padre masculino rige los órganos del lado derecho de nuestro cuerpo, ¿no? El hemisferio, empezando desde el brazo derecho, pierna derecha, extremidades derechas. Por lo tanto, pues rige la parte izquierda del hemisferio, ¿no? Ya ven que toda la comunicación en el cuerpo humano se cruza, ¿no? En algún momento, entonces todo lo que rige el hemisferio izquierdo lo obedece el cuerpo del lado derecho. Entonces, es ahí en donde también tiene esta influencia la figura paterna. Yo me acuerdo que tenía una amiga que pues un día chocó, le pegó a su camioneta del lado derecho, ya la compuso, siguió la vida, al poco tiempo se le poncha la llanta del lado derecho, bueno, la arregla, sigue, después se fractura el brazo del lado derecho y bueno, obviamente, pues sí, ella le llamó la atención y en una oportunidad, no por eso, pero en una oportunidad que ella tuvo ir a terapia y que lo comentó, pues en ese momento ella estaba con cierto conflicto con su padre, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que quería romper o qué era lo que quería modificar o curar, ¿no? En cuanto a la relación del padre. Esta es una teoría, ¿no? Es un estudio más de los que se han hecho. Cuando notamos que alguna de nuestras áreas de la vida está estancada, hay que conversar con el padre. Esté vivo o no. Lo hayas conocido o apenas lo recuerdes. Lo tengas enfrente o a kilómetros de distancia. Deja que tu alma converse con el alma de tu padre. Con todo esto que yo ya les acabo de decir de la figura paterna, del don de la paternidad, de que esta relación de padre con hijo va a subsistir por la eternidad y va a sobrevivir a la muerte, entonces ya como que esta idea cobra un sentido especial, ¿no? Poder relacionarme con mi padre, esté o no esté vivo o esté muerto, esté en casa o esté a kilómetros. Hay que repasar su relación, la historia que los unió y que los une. Muchas personas viven lejos del padre y no saben absolutamente nada. Y uno les pregunta, oye, ¿y sabes algo de tu padre? No. ¿Nunca lo has visto? No. ¿Nunca has preguntado a tu mamá por él? No. ¿Nunca has preguntado a tu abuelo que estuvo cerca tuyo de cuál es el paradero de tu padre? No. ¿No? Hacen que no les interesa saber cuál es el origen, dónde está ese origen que él tuvo. Y mucha gente vive el resto de su vida, ¿no? Sin saber en dónde está el padre, sin este interés. No es bueno. Pudo haber sido cualquier otra persona, mi padre. Pudo haber sido cualquier otro, pero resultó ser él. Y esa coincidencia perfecta entre tiempo y espacio fue lo que me dio la vida. Entonces hay que empezar a agradecer esa bendición. La plática se llama el reencuentro del padre. Bueno, yo me empecé a imaginar que podría ser un encuentro físico, ¿no? Una presencia, pues vamos a conocernos. El momento del encuentro se pueden revelar detalles antes desconocidos. Por ejemplo, quizá el hijo descubra que comparte alguno o muchos rasgos o gestos del padre. Bueno, pues eso quizá puede unirlos, pero eso se descubre hasta que están uno al otro enfrente. En el reencuentro también vienen comportamientos fundados en los traumas del padre ausente, ¿no? O sea, el primer reencuentro puede ser difícil, complicado. A veces hay una incapacidad de decir papá, ¿no? Puede ser. No ser capaz de encarar el dolor con el que se ha cargado durante tanto tiempo. Un primer encuentro puede ser complicado, muy complicado. Y el padecimiento de un estado de angustia y de ansiedad y de depresión que durante toda la vida se ha vivido, pues ahí surge. Entonces, imaginándome yo un encuentro físicamente de un papá y un hijo y una hija, pues a lo mejor no es lo más agradable, no es lo más pacífico, a lo mejor surgen muchísimas cosas.
La figura paterna puede ser la de un desconocido. O sea, en mi vida jamás ha habido figura paterna y ahí lo estoy conociendo, por lo que se requiere pues, muchísimas respuestas a miles de preguntas. Se demandan explicaciones para entender qué llevó al padre a la decisión de irse, de ausentarse, ¿no? Como que siempre va a ser la primera pregunta. Ojalá sea la primera pregunta. ¿Por qué te fuiste? ¿No? ¿Por qué te ausentaste? ¿Por qué por tanto tiempo? ¿Por qué ahora vuelves? Muchas veces tememos preguntar por las respuestas que vayamos a obtener, qué vamos a hacer con esas respuestas. Pero hay que ser valientes y hacerlas. Vamos a tener mucho más beneficio. Puede ser que las respuestas que se den no sean las esperadas. O quizás esperen disculpas y si esas disculpas no llegan, pues a lo mejor el hijo no quiere seguir con la relación, porque traemos expectativas. Y si esas expectativas no se cumplen, ¿cómo puede ser? Pues lo primero que espero de mi padre es que me pida perdón. Y si ese perdón no llega, entonces, pues el encuentro ya no es lo que se planeaba. Los sentimientos provocan un torbellino de emociones en ese encuentro, que puede ser muy difícil de sobrellevar. En especial si el padre, pues está enfermo o ha envejecido o simplemente está muy alejado de la idea y de la imagen que yo tengo de ser padre, de lo que es mi papá. Sea que se restaure la relación o no, al ver el padre después de tanto tiempo y conocerlo, puede ayudar a cerrar un ciclo, puede ayudar a llenar ese vacío con la que por tantos años se vivió. Pero también puede ser que el papá haya cambiado, ¿no? Haya cambiado su actitud y quiera reconstruir el vínculo. Entonces será una oportunidad para reconocerse mutuamente, de algún modo acomodar lo que estaba fuera de lugar en la vida, ¿no? Y bueno, algo súper importante es el perdón. El perdón es necesario y puede sanar los dolores más profundos. Más adelante vamos a hablar del perdón. La herencia del padre. El padre y lo masculino que te permiten. Yo puse 3 cosas. Reconocer los límites de aquello que te ayuda a saber de dónde vienes, a dónde vas y hasta dónde quieres llegar. Esa es una herencia importante de parte del padre. La segunda, te permite concretar proyectos. Esa es una parte importante de la figura paterna. Y la tercera, la independencia, ¿no? Independizarte y avanzar hacia la madurez, moverte y crecer. Qué fuerte puede ser la mente al poner expectativas en las personas, ¿no? En el caso de la paternidad, yo como hijo decir, mi padre debe ser, mi padre tiene que cumplir tal rol, ¿no? De seguridad, de protección, de proveedor, de ser proveedor, de compañero, de amigo, ¿no? Esperamos tanto del padre que construimos en la mente la imagen de un padre perfecto, ideal. Y hasta que no soltemos ese ideal de padre perfecto, no vamos a poder reencontrarnos con ese padre humano, real, con crisis, con dudas, con miedos, con fallas. Y amar a un padre humano tal y como es. Así como también somos nosotros. Nosotros no somos unos hijos perfectos. También tenemos fallas. Y nosotros aprendemos a amar nuestra imperfección. Ahora sí vamos a hablar del perdón. El perdón yo lo defino como humildad. Humildad viene de una raíz etimológica, humus, ¿no? que significa polvo. Y el polvo pues, siempre va a estar en la tierra, pegado a la tierra, ahí está el polvo. Entonces, para mí la definición de perdón es las cosas pasan a pesar de mí, no como yo quiero que pasen, porque esto sería control y esto sería egoísmo.
Entonces, para mí el perdón tiene un elemento importante que es la humildad. Las cosas pasan a pesar de mí, a pesar de lo que yo quiera, y hay que aceptarlas. Mi niño o mi niña interior, abandonada, tiene que sanar, porque no puedo cambiar lo que sintió en el momento de que se presentó la ausencia del padre. Yo no puedo sanar eso que pasó en el pasado, pero sí puedo sanar lo que estoy sintiendo en este momento. Nada puede cambiar el pasado, nada. Lo que puedo cambiar es cómo lo veo desde el presente. Verlo de una mejor manera, desde otro lugar. No desde la niña o niño que se sintieron abandonados, sino entendiendo que el padre tenía una realidad que en ese momento le dio solamente para ausentarse. Es fuerte, pero si ustedes se ponen a pensar en esto, puede ser el inicio del perdón y de la salud mental también, de empezar a sanar tantas cosas que traemos. Hay una herramienta bien importante, que es el diálogo interno. Seguramente muchos de ustedes ya lo escucharon. A través de este diálogo interno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si tu atención está en el mundo externo, en esta idea que yo tengo de padre, porque así me la hicieron sentir, y de alguna manera me hago esa idea porque veo al padre de mi amiga, veo a mi compañero de trabajo que es muy buen padre, veo a mi hermano también que ya tiene hijos y que es un muy buen padre. Entonces, de alguna manera, mi mundo, mi atención está puesta en mi mundo externo, queriendo cambiar el mundo. Y a lo mejor puedo cambiar algo del mundo, pero no voy a poder cambiar todo. Entonces, si el mundo que me rodea no es lo que yo quiero tener alrededor, en donde yo quiero vivir, entonces debo dirigir mi atención de lo externo a lo interno. Debo dirigir la atención hacia adentro de mí. Tienes que dar ese paso hacia adentro para crear una nueva narrativa de tu historia, de quién eres, de lo que quieres, de por qué lo quieres y de qué habrá cambiado para ti cuando lo hayas realizado. Todo eso es el diálogo interno. Esta nueva narrativa que te estás haciendo va a hacer que cambie tu historia de todas las incongruencias, de todas las perturbaciones, de todas las intolerancias que te han privado de un flujo sano de vida. Solamente ese diálogo interno, ¿no? Ese contacto que tú tengas contigo mismo es el que te va a hacer tener esa posibilidad de cambiar y te permitan sembrar lo que quieres cosechar finalmente. Y lo que cosechas, esto es lo que vas a querer compartir al mundo. Tú puedes ser la única persona responsable de acabar con este flujo del abandono, sembrar otras cosas para cosechar lo diferente y entonces ofrecerle al mundo algo diferente. Entonces, este recurso del diálogo interno puede ser algo importante, un buen recurso. Y en la logoterapia se dice, cambias tú y cambia el mundo, ¿no? Ese es un precepto valiosísimo y real. Queda claro que el diálogo interno que desarrolles contigo mismo puede modificar tus propios comportamientos. Y entonces, después de este diálogo interno, ¿qué es lo que me toca? ¿No? Ya con todo este trabajo personal, no les digo que es fácil, no les digo que se hace en poco tiempo, muchas veces nos lleva toda la vida. Pero una vez escuchando esto, ya somos responsables de lo que escuchamos y podemos empezar a modificar. Y aquí en la conferencia, en esta plática, igual hay hijos que tuvieron padres ausentes, igual hay padres que se ausentaron de los hijos, ¿no? Entonces, con este diálogo interno a ambos nos sirve para ir modificando esta intención de vida, para mejorarla. ¿Y cuál es pues, de alguna manera la recomendación, ¿no? Conviértete en tu padre. Tu padre hizo lo mejor que pudo con los recursos que tenía
y la situación en la que se encontraba en ese momento. Tu padre no se dio cuenta. Su atención estaba en otro lado, estaba en el exterior y por eso hizo lo que hizo. Quizá después el problema se fue convirtiendo como bola de nieve, como dicen, y creció y empezaron más complicaciones. Pero no nos vayamos a eso, nos vayamos solamente al momento en que yo me di cuenta que mi padre estaba ausente. Tengo esa posibilidad y repetirme tantas veces sea necesario. Tu padre hizo lo mejor que pudo con los recursos que tenía y la situación en la que se encontraba en ese momento. Y algo importante es, no se dio cuenta. ¿Y qué otra cosa puedes hacer? Pues abrazar a esa niña y a ese niño, pero ya no ese niño abandonado o a esa niña abandonada. Abrazar a ese niño interno, ¿no? A ese que sufre, que con toda seguridad ese niño no te va a abandonar en el resto de tu vida. Ese niño se va a quedar contigo acompañándote por toda la vida. Y renunciar a ese padre ideal que te hubiera gustado tener para empezar a amar a ese padre humano, que es el que te tocó. Y bueno, me gustaría terminar con esta frase que dice el Dalai Lama. Era inteligente y quería cambiar el mundo. Ahora soy sabio y me estoy cambiando a mí mismo. Bueno, pues muchas gracias y espero haber depositado algunas ideas importantes en su mente y en su corazón. Muchas gracias.